Harder, Eriksen, Dianí y el Real Madrid. Vamos con ello. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a irnos con la última hora en materia de posibles fichajes y movimientos del Real Madrid femenino de cara a esta próxima temporada 2023-2024. Y es que en las últimas horas ha habido un movimiento bomba dentro de las redes sociales mediante la información concretamente en la génesis del periodista Michael McCann desde Reino Unido, una persona que trabaja con información y con actualidad del fútbol femenino. Él es comentarista pues, de la Women's Champions League, de BBC Sport, en fin, trabaja en distintos medios. Pues bien, esta persona en particular, Michael McCann, hablaba de que el Real Madrid estaría ya en conversaciones. Sí, en conversaciones con Pernille Harder y con Magdalena Eriksson, las dos jugadoras del Chelsea. El Real Madrid estaría en conversaciones, más allá de un interés, estaría en conversaciones con estas futbolistas. También se hablaría del interés tanto del Olympique de Lyon como de otro tercero. Pues bien, si no teníamos suficiente con esto a nivel informativo dentro de lo que es Twitter, también había aparecido la información desde Eurosport Francia de que el Real Madrid estaría atento a la situación de Dianí, una de las grandes estrellas del fútbol francés, del Paris Saint-Germain. El Real Madrid atento a la situación de Dianí. Por cierto, de Dianí nosotros ya os hablamos en su momento, hicimos un vídeo al respecto de la Internacional Gala, no en cuanto a que el Real Madrid tuviera algún tipo de interés, sino simplemente como una posible, una posibilidad de cara al próximo mercado, viendo que termina contrato y que es una jugadora que nos elevaría y nos subiría las prestaciones. Como una futbolista, en resumidas cuentas, chavales, que nos gusta desde este canal, porque evidentemente es una magnífica jugadora. Pues bien, en Madridismo al Día, tras todo esto, nos hemos movido a nivel informativo para averiguar exactamente qué hay a este respecto. Pues bien, vamos a comenzar en primera instancia con Dianí. Ya que hemos ido con esta última, vamos a comenzar con el caso de Dianí. El Real Madrid no se va a plantear una operación a día de hoy de una futbolista que cobra €500,000 por temporada, que es lo que cobra Dianí. Desde Madridismo al Día no nos consta que el Real Madrid tenga interés real en Dianí. No nos consta. Y bajo esas pretensiones el Madrid no va a hacer ninguna operación. Se tendría que bajar muchísimo el salario. Muchísimo, una auténtica barbaridad. En ese sentido, en cuanto a Eriksson y Harder, pues os podemos comentar algo similar. Que el Real Madrid haya podido tener un interés en un momento determinado, que haya salido en alguna conversación, es posible. De ahí a que el Real Madrid tenga un interés real y que quiera hacerse con los servicios de estas dos jugadoras, pues realmente en el contexto actual no es viable. Estas dos futbolistas, que van en pack, por cierto, y como os he dicho en este canal, el Real Madrid evita packs en forma de fichaje, cobran, sumando los dos salarios, 600k. Cada una cobra 300. Tendrían que bajarse también bastante los salarios. Y el Real Madrid no se plantearía estos salarios. O sea, de hecho, lo que también os podemos decir es que el Lyon es el que mejor posicionado está para el fichaje de Harder y de Eriksson. A día de hoy el Olympique de Lyon es el que mejor posicionado está. ¿De acuerdo? También, os lo hemos dicho, récord de ofrecimientos durante esta temporada del Real Madrid a Begoña y compañía. No se le paran de ofrecer posibilidades, jugadoras de distinto nivel, de distinto ratio, de distinta edad, de distintos clubes y ligas. Se ofrecen muchas. A partir de ahí, las que vengan ya es otra historia. Real Madrid se plantea unas 5 operaciones, aprox. Luego pueden ser 4, pueden ser 6. Y se han buscado, para que os pongáis una idea, en el caso, por ejemplo, de Romy Leuchter, se está intentando rascar económicamente lo que se pueda para no pagar en exceso o no meterse esto en una subasta con otros equipos como el propio Lyon, que sonó en su momento. Y el Real Madrid va a intentar evitar operaciones excesivamente encarecidas. También hay que tener en cuenta que Harder está lesionada. A día de hoy, la futbolista que de verdad interesado de este perfil, digamos, estrella, también está lesionada, es verdad, es Macario, que se tiene que evaluar su recuperación. Esa futbolista sí que realmente interesa al Real Madrid, quiere verse su evolución. En el caso de Harder y Eriksson no nos consta que esto sea así.
¿vale? Yo hablo de lo que tenemos en Madridismo al día. No digo que las otras informaciones sean incorrectas porque pueden tener otras fuentes informativas. Yo hablo de lo que tenemos nosotros. Me niegan que se pueda operar el caso de Dianí con ese salario, que no se ha planteado en el club un perfil fichaje de Dianí a día de hoy. Por otra parte, en el caso de Eriksen y Harder, lo que os he dicho, los packs se evitan en forma de fichaje, cobrando lo que cobran también se evitaría, han sonado en algún momento en forma de interés dentro del club, pero a día de hoy no es una operación que se estén planteando, la de Harder y la de Eriksen, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenemos desde Madridismo al día, insisto, que evidentemente ojalá puedan venir, pues a mí particularmente Eriksen me parece un fichaje que nos vendría muy bien, una jugadora que en el centro de la zaga, que además te puede parchar el lateral izquierdo, que tiene experiencia competitiva, tal, creo que nos vendría muy bien con Rocío Gálvez, Kathleen Sousa, pues ayudaría mucho, elevaría las prestaciones. Harder particularmente, creo que la opción Romy Leuchter, siendo diferente, creo que es lo que se busca realmente, el objetivo número uno es Romy Leuchter. Y Harder no creo que se valore a día de hoy. Macario es un perfil posicional completamente diferente, una edad completamente diferente. Tener en cuenta que Harder y Eriksen están rondando la treintena, ¿ya? Y en ese sentido, el único fichaje que está cerrado a día de hoy es Hailey Raso, ¿de acuerdo? Hailey Raso, tal y como os dijimos en este canal, cobrando entre 100 y 120 al año, fichaje cerrado para 2 temporadas, tal y como os dijimos en este vídeo, ¿de acuerdo? Bajo reconocimiento médico con unos problemas que tuvo en la espalda hace tiempo, que en principio está jugando esta temporada, está teniendo minutos, sin ser titularísima ni titular, pero está jugando, por lo tanto no debería ser esto un problema para que el Real Madrid la fiche. Y se está buscando su pasaporte italiano mediante los ascendentes que tiene la futbolista australiana, ¿de acuerdo? Esto es lo que hay. Hailey Raso, cerrada. Romy Leuchter, objetivo prioritario, con la cual se está intentando, pues rascar económicamente todo lo que se pueda para no sobrepagar este fichaje. O sea que en esto es en lo que está el Real Madrid. Gustará más o menos, pero ni Dianí, ni Eriksen, ni Harder son elementos en forma de fichaje que se haya planteado claramente el Real Madrid. ¿Que han podido sonar en conversaciones? Puede que sí. En el caso de Harder y Eriksen, no así el de Dianí. ¿Que en un momento determinado son jugadoras que pueden gustar? Sí, pero interés real y fijado en ellas, no. Y con esos salarios megalómanos, menos. Megalómanos para el presupuesto actual del Real Madrid. Esto es, insisto, lo que hay desde Madridismo al día. Veremos qué es lo que pasa con estas futbolistas. Espero que me haya explicado bien. Tampoco quiero hacerlo muy grosso el vídeo. Creo que se ha explicado de manera clara lo que está atado a día de hoy y lo que de verdad interesa. Las prioridades máximas que tiene el equipo. Va a sonar el Real Madrid en muchas operaciones también para encarecer, para intentar de alguna manera generar una competencia para otros clubes que de verdad sí que tienen un interés potencial. Caso del Olympique de Lyon, que sería el que mejor colocado está con respecto a Eriksen y Harder. Esa es la realidad. Desde aquí os lo decimos. Y en el caso de Dianí, con un equipo norteamericano de por medio que intuyo que tendrá dinero, el propio Real Madrid, y todo esto pues me hace intuir que también va por ahí, por la línea de buscar una buena renovación. Pero internamente en el Real Madrid, esto es lo que hay, ¿vale? Así que nada, chicos, dejadme vuestra opinión, vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.